¿Recuerdas a Pedrito Fernández, el niño prodigio que conquistó México con su voz angelical? Pues déjame decirte algo que muy pocos saben. Pedrito tuvo un hermano que también intentó brillar en el mundo del espectáculo. Se llamaba Paquito Cuevas, y su historia es una de las más tristes y olvidadas del entretenimiento mexicano. Este canal cuenta historias que fueron escondidas, censuradas o distorsionadas. Si te gusta este tipo de verdad, suscríbete ahora, porque este contenido no aparece en otro lugar. Hoy vamos a descubrir qué pasó realmente con Paquito Cuevas, porque vivió toda su vida a la sombra de su hermano menor, cómo terminaron sus días, y por qué una historia de hermanos que debió ser de apoyo mutuo se convirtió en una tragedia de celos, frustración y olvido. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a sorprender y probablemente te va a romper el corazón. Para entender la historia de Paquito Cuevas, primero tenemos que hablar de su familia. José Martín Cuevas Cobos, mejor conocido como Pedrito Fernández, nació el 28 de abril de 1953 en Guadalajara, Jalisco. Pero Pedrito no fue el primer hijo de la familia Cuevas. Antes que él nació Francisco Cuevas Cobos, a quien todos conocían como Paquito. Paquito era aproximadamente 3 años mayor que Pedrito, y desde pequeño también mostró talento para el canto. La familia Cuevas era humilde, muy humilde. El padre trabajaba lo que podía para mantener a la familia, y la madre, como muchas mujeres de esa época, se dedicaba al hogar y a cuidar a los niños. Vivían en un barrio modesto de Guadalajara, donde los sueños de fama y fortuna parecían imposibles. Pero la señora Cuevas tenía fe en que sus hijos podían ser algo más, especialmente porque notó desde muy temprano que ambos, tanto Paquito como Pedrito, tenían voces especiales. Cuenta la historia que fue Paquito quien primero empezó a cantar en público, en las fiestas familiares, en la iglesia del barrio, en pequeños eventos locales. Y la gente lo alababa, le decían que tenía talento, que podía llegar lejos. Paquito, siendo el hermano mayor, se sentía orgulloso y soñaba con ser cantante profesional algún día. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. Pedrito comenzó a cantar. Y cuando Pedrito abrió la boca por primera vez frente a un público, quedó claro que había algo diferente en él. No es que Paquito no tuviera talento, lo tenía. Pero Pedrito tenía ese algo inexplicable que separa a los artistas buenos de las superestrellas. Tenía esa voz cristalina, esa presencia escénica natural, ese carisma que no se puede enseñar ni aprender. Simplemente lo traía en la sangre. Los padres, viendo el potencial de Pedrito, tomaron una decisión que marcaría la dinámica familiar para siempre. Enfocaron todos sus esfuerzos en impulsar la carrera del hijo menor. No fue una decisión maliciosa ni cruel. Simplemente fue práctica. Si uno de los hijos tenía más posibilidades de triunfar y de sacar a la familia de la pobreza, ¿no era lógico apostar por él? Paquito, que en ese momento tendría unos 10 u 11 años, tuvo que hacerse a un lado. Tuvo que ver cómo su hermano menor recibía toda la atención, todas las oportunidades, todo el apoyo. Y aunque dicen que al principio lo aceptó con resignación, porque quería a su hermano y quería lo mejor para su familia, por dentro se estaba gestando un resentimiento que con los años solo crecería. A finales de los años 50 y principios de los 60, Pedrito Fernández comenzó su carrera profesional. Tenía apenas 6 o 7 años cuando hizo sus primeras presentaciones en la radio local de Guadalajara. Su voz dulce y su capacidad para interpretar canciones rancheras, con una madurez impropia de su edad, llamaron la atención inmediatamente. Las oportunidades empezaron a llegar. Presentaciones en teatros, apariciones en programas de radio cada vez más importantes, y finalmente, el gran salto a la Ciudad de México. La familia Cuevas tuvo que tomar otra decisión difícil, mudarse a la capital para que Pedrito pudiera aprovechar todas las oportunidades que se le presentaban. Y así lo hicieron. Pero, ¿qué pasó con Paquito durante todo esto? Paquito se convirtió en lo que en la industria del entretenimiento llaman el hermano de. Ya no era Francisco Cuevas, el talentoso niño cantor de Guadalajara. Ahora era Paquito Cuevas, el hermano mayor de Pedrito Fernández. Y esa etiqueta lo perseguiría por el resto de su vida. En la Ciudad de México, mientras Pedrito grababa discos, aparecía en películas y se convertía en un fenómeno nacional. Paquito intentaba encontrar su propio camino. Hizo algunas presentaciones aquí y allá. Intentó conseguir contratos de grabación. Tocó puertas en productoras y disqueras. Pero siempre escuchaba la misma respuesta. Ya tenemos a tu hermano, o ¿por qué no le pides ayuda a Pedrito? O peor aún, no eres tan bueno como tu hermano. Imagínate vivir eso. Imagínate tener talento,
tener sueños, tener ambiciones, pero estar constantemente comparado con alguien que siempre sale mejor parado en la comparación. Y no con un extraño, no con un competidor cualquiera, sino con tu propio hermano menor. El hermano que supuestamente debías proteger y guiar. Ahora era quien tenía todo lo que tú querías. Dicen las personas que conocieron a Paquito en esa época que era un joven lleno de contradicciones. Por un lado, amaba genuinamente a su hermano. Se alegraba de sus éxitos porque sabía que eso significaba que su familia tendría una vida mejor. Por otro lado, no podía evitar sentir envidia, frustración, rabia incluso. ¿Por qué él no? ¿Qué tenía Pedrito que él no tuviera? ¿Era realmente tanto mejor o simplemente había tenido más suerte? Esas preguntas lo atormentaban, y con el tiempo, Paquito comenzó a desarrollar problemas. Problemas de autoestima, problemas de ansiedad y eventualmente problemas con el alcohol. Porque cuando sientes que no vales nada, cuando sientes que tu propia familia te ha dejado atrás, cuando el mundo entero te dice que no eres suficientemente bueno, es muy fácil caer en vicios que te ayuden a olvidar, aunque sea temporalmente, ese dolor. Pero Paquito Cuevas no se rindió fácilmente. A lo largo de los años 60 y principios de los 70, hizo varios intentos por establecerse como artista independiente. Intentó reinventarse, cambió su nombre artístico varias veces tratando de quitarse la etiqueta del hermano de Pedrito. Probó con diferentes géneros musicales, no solo rancheras, sino también baladas románticas, música tropical, lo que fuera que pudiera darle una oportunidad. Llegó a grabar algunos discos, aunque ninguno tuvo el éxito comercial que esperaba. Las canciones no eran malas, de hecho algunas eran bastante buenas. Pero el problema es que en la industria del entretenimiento no basta con ser bueno. Tienes que ser excepcional, o al menos tener suerte, contactos o el apoyo de alguna figura poderosa. Paquito no tenía ninguna de esas cosas. Lo irónico es que Pedrito sí intentó ayudarlo en varias ocasiones. Le consiguió presentaciones en algunos de sus shows, lo recomendó con productores, incluso pagó de su bolsillo algunas grabaciones de su hermano. Pero ese tipo de ayuda era un arma de doble filo para Paquito. Por un lado necesitaba el apoyo económico y las conexiones. Por otro lado, cada vez que Pedrito lo ayudaba, se reforzaba esa idea de que él no podía lograr nada por sí mismo, de que siempre necesitaría de su hermano menor para sobrevivir. Y eso destruía a Paquito por dentro. Dicen quienes trabajaron con él que era un hombre talentoso pero profundamente inseguro, que llegaba a las grabaciones o a las presentaciones ya con una actitud derrotista, como si esperara fracasar, que muchas veces se autosaboteaba, llegaba tarde, llegaba tomado, o simplemente no daba lo mejor de sí porque en el fondo ya había aceptado que nunca sería más que el hermano de Pedrito Fernández. Hubo momentos de tensión entre los hermanos. No eran peleas públicas ni escándalos que llegaran a los medios, pero sí había fricciones. Paquito a veces hacía comentarios amargos sobre el éxito de su hermano. Pedrito, por su parte, se sentía culpable pero también frustrado porque no sabía qué más hacer para ayudar a Paquito sin herirlo más en su orgullo. La familia intentaba mantener las apariencias, especialmente la madre, quien sufría viendo a sus dos hijos en esa situación. Pero era difícil. Las reuniones familiares se volvían tensas. Navidades y cumpleaños donde todos intentaban actuar como si todo estuviera bien, pero donde se podía cortar la incomodidad con un cuchillo. Y mientras tanto, Pedrito seguía subiendo como la espuma. Películas exitosas, discos de oro, presentaciones en los teatros más importantes del país, giras internacionales. Cada éxito de Pedrito era como un recordatorio más para Paquito de todo lo que él no había logrado. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez en la sombra de alguien más? ¿Has sentido que alguien cercano a ti siempre recibe más reconocimiento, más oportunidades, más amor incluso? Si es así, déjame un comentario contándome tu experiencia. Me gusta leer sus historias y saber que no están solos en esas situaciones. Para mediados de los años 70, Paquito Cuevas prácticamente había abandonado sus sueños de ser una estrella. Seguía cantando, pero ya no era con la ilusión de antes. Cantaba en bares pequeños, en fiestas privadas, en eventos donde nadie sabía quién era o de quién era hermano. Y quizás ahí, en esos lugares anónimos, finalmente encontró algo de paz. Porque cuando nadie espera nada de ti, cuando nadie te compara con nadie, cuando simplemente cantas porque te gusta cantar y no porque buscas fama o reconocimiento, la música vuelve a ser pura. Varios músicos que tocaron con Paquito en esa época recuerdan que cuando estaba sobrio y de buen humor,
era un intérprete maravilloso, que tenía una sensibilidad especial para transmitir emociones a través de las canciones, quizás precisamente porque había vivido tanto dolor. Pero los buenos momentos eran cada vez más escasos. El alcoholismo había cobrado factura. Paquito bebía para olvidar, para calmar la ansiedad, para dormirse por las noches sin pensar en todo lo que pudo haber sido y no fue. Y el alcohol, como siempre pasa, empeoró todo. Arruinó relaciones personales, limitó aún más sus oportunidades laborales, deterioró su salud. Tuvo algunas relaciones amorosas a lo largo de su vida, pero ninguna prosperó. Algunas mujeres lo dejaron porque no soportaban su amargura constante, otras porque se cansaron de los problemas con la bebida. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivía solo, en un departamento modesto que Pedrito le ayudaba a pagar. Y esa era otra fuente de vergüenza para él, depender económicamente del hermano que tanto resentía. La relación entre los hermanos se fue deteriorando con los años. No es que dejaran de hablarse completamente, pero sí se distanciaron. Pedrito estaba ocupado con su carrera, con su propia familia, con sus compromisos. Paquito estaba hundido en su propia tristeza y resentimiento. Se veían en Navidad, en el cumpleaños de la madre, en ocasiones especiales. Pero ya no había esa conexión que alguna vez tuvieron de niños en Guadalajara. Y México, el público mexicano que tanto amaba a Pedrito Fernández, ni siquiera sabía que existía un hermano mayor. Paquito Cuevas era un fantasma, un hombre que no aparecía en ninguna enciclopedia del espectáculo, un artista frustrado más en una industria llena de sueños rotos. Durante los años 80 y 90, mientras Pedrito consolidaba su carrera y se convertía en una leyenda viviente, Paquito simplemente sobrevivía, día tras día, año tras año, viviendo con el peso de lo que pudo haber sido y nunca fue. Sin fama, sin fortuna, sin el reconocimiento que tanto anheló en su juventud. Los últimos años de la vida de Paquito Cuevas fueron particularmente difíciles. La salud, deteriorada por décadas de alcoholismo y negligencia personal, comenzó a fallarle seriamente. Tuvo problemas hepáticos, problemas cardíacos, diabetes. Su cuerpo simplemente se estaba rindiendo después de años de maltrato. Pedrito, a pesar de las tensiones y el distanciamiento, nunca abandonó completamente a su hermano. Pagaba sus gastos médicos, se aseguraba de que no le faltara nada materialmente. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Paquito recibía esa ayuda con una mezcla de agradecimiento y resentimiento. Agradecido porque sabía que sin Pedrito estaría en la calle, resentido porque esa dependencia era el recordatorio final de su fracaso. Hay una historia que cuenta una de las enfermeras que cuidó a Paquito en sus últimos meses de vida. Dice que un día, mientras le cambiaba el suero en el hospital, Paquito le preguntó: ¿sabes quién es mi hermano? La enfermera le dijo que no. Y Paquito sonrió, una sonrisa triste, y le dijo: mejor así, mejor que no sepas. Cuando ella le preguntó por qué, Paquito respondió: porque por una vez en mi vida, alguien me está viendo a mí, no a la sombra de mi hermano. Esa anécdota resume perfectamente la tragedia de Paquito Cuevas. Un hombre que tuvo talento, que tuvo sueños, pero que nunca pudo escapar de la comparación con su hermano más exitoso. Un hombre que vivió toda su vida sintiendo que no era suficiente, que no valía, que no merecía amor ni reconocimiento por sí mismo. Paquito Cuevas murió en el año 2000 y tantos. La fecha exacta es difícil de confirmar porque su muerte pasó casi desapercibida. No hubo notas en los periódicos, no hubo homenajes, no hubo multitudes llorando su partida. Hubo un funeral pequeño, discreto, al que asistieron algunos familiares y los pocos amigos que le quedaban. Pedrito estuvo ahí, por supuesto, devastado no solo por la muerte de su hermano, sino por la culpa de no haber podido hacer más por él. Pedrito nunca ha hablado públicamente mucho sobre Paquito. En las pocas entrevistas donde ha mencionado a su hermano, se nota el dolor en su voz, la culpa que aún carga. Porque aunque la lógica te diga que no fue tu culpa, que tú no pediste ser más talentoso o más exitoso, el corazón de un hermano siempre se pregunta: ¿pude haber hecho algo más? ¿Pude haberlo salvado? Y la respuesta, por dolorosa que sea, probablemente es no. Porque los demonios de Paquito eran internos. No eran solo sobre la fama o el éxito. Eran sobre la autoestima, sobre el valor propio, sobre sentirse digno de amor y reconocimiento. Y esas batallas, por más que otros quieran ayudarte, solo tú puedes pelearlas. La historia de Paquito Cuevas nos deja muchas lecciones importantes. Primera y quizás la más obvia: la comparación mata.
Desde que somos niños nos comparan constantemente con hermanos, primos, compañeros de clase. Y esas comparaciones, especialmente cuando son constantes y negativas, pueden destrozar la autoestima de una persona. Paquito nunca tuvo la oportunidad de ser simplemente Paquito. Siempre fue el hermano de O el que no es tan bueno como. Y eso lo persiguió desde la infancia hasta la tumba. Nunca pudo desarrollar una identidad propia separada de su hermano. Y eso fue su condena. Segunda lección: el éxito de otros no es tu fracaso. Esta es difícil de internalizar, especialmente cuando el otro es alguien cercano a ti. Pero la realidad es que Pedrito, siendo exitoso, no hizo que Paquito fuera un fracaso. Paquito era talentoso por sí mismo. Podía haber encontrado su propio camino, su propio nicho. Pero quedó tan obsesionado con ser como su hermano, con alcanzar el mismo nivel de fama, que nunca exploró otras posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si Paquito hubiera aceptado desde el principio que su camino iba a ser diferente al de Pedrito? ¿Qué hubiera pasado si hubiera buscado el éxito en otros campos? Si se hubiera dedicado a componer canciones para otros artistas, a ser productor musical, a enseñar canto? Tenía el talento y el conocimiento para hacer cualquiera de esas cosas. Pero quedó paralizado por la comparación. Tercera lección: la familia es complicada. Es fácil juzgar a la familia Cuevas por haber favorecido a Pedrito sobre Paquito. Pero pongámonos en sus zapatos. Eran una familia pobre que vio una oportunidad de salir adelante. Deberían haber dividido equitativamente sus recursos y atención entre ambos hijos, incluso si eso significaba que ninguno de los dos llegaría tan lejos. ¿O hicieron lo correcto al apostar todo al hijo con más posibilidades de éxito? No hay respuestas fáciles. Lo que sí es claro es que las decisiones que toman los padres, especialmente cuando hay hijos con diferentes niveles de talento o potencial, pueden tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Cuarta lección: la salud mental importa. Paquito claramente sufrió de depresión, ansiedad y probablemente otros problemas de salud mental que nunca fueron diagnosticados ni tratados. En su época, especialmente en el ambiente machista del espectáculo mexicano, buscar ayuda psicológica era visto como una debilidad. Entonces Paquito se automedicó con alcohol, lo cual solo empeoró todo. Si Paquito hubiera tenido acceso a terapia, a medicamentos adecuados, a un sistema de apoyo que lo ayudara a procesar sus emociones de manera saludable, ¿habría tenido un final diferente? Probablemente sí. Pero estamos hablando de una época donde esos recursos no existían o no eran accesibles para alguien en su situación. Y la lección final: el éxito material no es lo único que importa. Sí, Pedrito fue exitoso y Paquito no. Pero eso hace que la vida de Pedrito haya sido mejor o más valiosa. Pedrito tuvo que cargar con la culpa de saber que su éxito causó dolor a su hermano. Tuvo que vivir con esa tensión familiar, con ese distanciamiento. Ganó fama y fortuna, pero perdió la relación cercana que alguna vez tuvo con su hermano mayor. No estoy diciendo que Paquito tuvo una vida mejor. Claramente no la tuvo. Pero estoy diciendo que todas las vidas tienen complejidades, dolores, pérdidas. Y que juzgar el valor de una vida solo por sus logros públicos es tremendamente superficial. Entonces, ¿qué fue de Paquito Cuevas, el hermano de Pedrito Fernández? La respuesta corta y triste es: vivió toda su vida en la sombra. Luchó contra demonios que nunca pudo vencer, y murió prácticamente olvidado por un público que ni siquiera sabía que existía. Pero la respuesta más larga, más completa, es esta: Paquito Cuevas fue un hombre con sueños que no se cumplieron, con talentos que no fueron reconocidos, con un corazón roto por las comparaciones y las expectativas. Fue un hermano que amó y resintió al mismo tiempo. Fue una víctima de las circunstancias, de las decisiones familiares, de una industria cruel, y también de sus propias inseguridades. Su historia no es única. Hay miles de Paquitos en el mundo. Hermanos, hermanas, primos, amigos de personas exitosas que viven en sus sombras. Personas con talento propio que nunca brillan porque están demasiado cerca de un sol más grande. Y cada una de esas historias es una tragedia privada que merece ser contada, reconocida, llorada. Hoy, al contar la historia de Paquito Cuevas, le damos algo que nunca tuvo en vida: reconocimiento. Lo sacamos de la sombra de su hermano, aunque sea por unos minutos, y lo ponemos al centro de la historia. Decimos su nombre, honramos su memoria, reconocemos su dolor. Y a ti, que estás viendo este video, te pregunto, ¿conocías a Paquito Cuevas antes de hoy? ¿Sabías que Pedrito Fernández tenía un hermano que también quiso ser cantante?
Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces otras historias similares, de artistas olvidados que vivieron en la sombra de alguien más famoso, cuéntamelas. Me encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre las comparaciones, sobre la familia, sobre la importancia de la salud mental, por favor dale like a este video. Ese simple gesto ayuda enormemente para que YouTube muestre este contenido a más personas. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana subimos historias que fueron escondidas, censuradas o distorsionadas del mundo del espectáculo mexicano. La próxima semana vamos a investigar otro caso similar, otra historia olvidada que merece ser contada. No te lo puedes perder. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darle voz, aunque sea por un momento, a Paquito Cuevas. Gracias por recordar que detrás de cada estrella hay sombras. Y en esas sombras viven personas reales con historias reales que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, no dejes que nadie te haga vivir en su sombra. Tu luz es única, tu historia es valiosa, y mereces brillar por ti mismo. No olvides comentar. Dime, ¿alguna vez te has sentido en la sombra de alguien más? ¿Cómo lo superaste? Y si este video te conmovió, dale like ahora mismo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.